Hermanos, Dios lo bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy estamos iniciando una serie corta que se llama Situaciones propias del discípulo de Cristo. Situaciones propias del discípulo de Cristo. Y de hecho, tenemos que intentar bíblicamente qué significa ser discípulo, ¿no? En el griego koiné es el término masetes, que define a un aprendiz, a un alumno, ¿ya? Pero no cualquier alumno, sino que uno que, escúcheme, ¿ya? Uno que estudia, que desea aprender y que comprende que el aprendizaje no solamente es la ciencia escritural, sino que ver a sus maestros. Entonces, él comprende que algún día él va a ser maestro y va a tener que imitar el ejemplo que le dan los que les están enseñando la ciencia, ¿ya? Eso es un discípulo bíblicamente hablando, ¿ya? Y la pregunta es, ¿estamos dispuestos verdaderamente a ser discípulos de Cristo? La primera de esta serie se llama Compromiso para triunfar. Compromiso para triunfar. Y pregunto, segunda interrogante, ¿cuál es la meta que usted se ha propuesto? ¿Cuál es el objetivo de su vida? ¿No? Y yo debería preguntarme, ¿cuál es el objetivo de mi vida? ¿Tengo un compromiso para triunfar? Ahora, lógicamente, el triunfo lo podemos encarar en muchos aspectos, ¿no? Yo particularmente quiero triunfar de la mano de Dios. Yo tengo tantos problemas como usted tiene, ¿ya? Hermanos, todos nosotros tenemos innumerables problemas, ¿ah? Mis problemas no son sus problemas, ¿ya? Sin embargo, a veces nosotros nos minimizamos y decimos, oh, yo no puedo triunfar porque tengo tantos problemas. Todos aquí tenemos problemas. Todos sin excepción tenemos problemas. Pero el que ha sido criado noblemente relaciona sus metas en dos campos. Triunfar como padre de familia o triunfar en su matrimonio, ¿no es cierto? Y lo segundo, triunfar en la sociedad donde vive. O sea, estoy hablando en rasgos generales, ¿no? En rasgos generales, ¿no? Vamos a hablar de 3 casos específicos que engloba a toda la población, ¿no? Los jóvenes que aún no piensan en el matrimonio, por ejemplo, desean triunfar profesionalmente, ¿no? Quieren triunfar profesionalmente, pero también piensan en el matrimonio. Ya son 2 metas, ¿no? Interesante, ¿no? Los que están pensando en casarse, los que ya están pensando en casarse, desean triunfar en su futuro matrimonio. Y los que ya están casados, desean forjarse un futuro de bien para los suyos. Pero démonos cuenta, hermanos míos, que todos tenemos metas. La pregunta es, ¿cuál es su meta para su vida? Y pregunto, si la meta que usted se hizo con su intelecto, ¿Dios no la permite? La pregunta es, ¿Dios es malo? ¿Ah? Podríamos usar una palabra para definir lo que busca todo ser humano. La palabra se llama felicidad. Y sabemos que la búsqueda de ella no es ajena a un discípulo de Cristo. Pero regresamos al principio. ¿Qué significa para usted la felicidad? Si para usted la felicidad son momentos gratos, hermanos míos, le voy a dar una noticia que usted ya sabe, lo sabe cualquier persona, que momentos gratos son mínimos en la vida, ¿ya? Casi toda la vida es un afán. Hay 2 tipos de afanes, ¿no? El incorrecto, que constituye pecado, y el afán, que es una preocupación sana, ¿no? La felicidad, hermanos míos, es una búsqueda constante en el ser humano. En las épocas del Señor Jesucristo, cuando Él enseñaba en Israel, no era diferente. Todos buscaban su felicidad. Todos ustedes y mi persona buscamos la felicidad. Todos sin excepción. Ahora, quiero ir a las Escrituras para que usted vea el camino que el Señor Jesús propone para encontrar la felicidad. Pero vuelvo al principio, porque no es filosofía, ¿ya? Sino que la palabra del Señor es así, ¿ya? El Señor dice, mis caminos no son tus caminos,
ni mis pensamientos los tuyos. Yo cuando era jovencito, pensaba en la felicidad y el mundo me regresó a la realidad. Muchas de las cosas que yo proyecté no se han logrado. Y otras que no proyecté se han logrado, y esas cositas me han dado felicidad. Cuando empecé en la vida como ministro del Señor, también hice mis expectativas. Y el Señor me derrumbó mis expectativas, ¿ya? Y en el camino me demostró que la felicidad es diferente a como yo la había pensado. Pero yo le aseguro, sin importar todos los dolores que tengo en mi alma por diferentes situaciones, he aprendido a ser feliz con lo que Dios permite que tenga. Hermanos, nunca sitúe su felicidad en lo que usted quiere, porque ese no es el camino del discípulo de Cristo. Lucas, capítulo 14, versículo del 25 al 33. Y ponga un separador ahí. Lucas, capítulo 14, versículo 33. La felicidad relacionada con ser discípulo de Cristo. Y este versículo, hermanos míos, si uno no lo asimila bien, ya va a tener afanes innecesarios en su vida. Y dice así, puesto de pie, por favor, con excepción de los que están delicaditos, ¿no? El Evangelio de nuestro hermano Lucas, capítulo 14, versículo 33, dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. A la voz de tres, todos juntos. 1, 2, 3. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Incline su rostro, permítame que lo guíe en oración. Bendito Padre Celestial, gracias mi Señor porque usted me está dando la oportunidad de exponer su evangelio. Señor, permita que el trabajo que he preparado, que he investigado, Señor, le sirva a mis hermanos, me sirva a mí, Señor, para recordar, mi Dios Santo, lo que significa ser su discípulo, Señor. Gracias, papito lindo, porque sabemos que el culto de principio a fin es completamente para usted. Pero usted ha designado que esta parte nos sirva para que nosotros, Señor, recordemos sus verdades y con ello fortalezcamos nuestro débil corazón. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén. Por favor, tomen asiento. Si volvemos a leer el versículo 25, dice así: grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. Las multitudes, hermanos, lo buscaban. Ellos sabían dónde estaba Jesús y lo seguían. Ahora, los motivos múltiples. Algunos lo buscaban para ser beneficiados por sus milagros. Otros deseaban tener un futuro mejor como nación. Pensaban que si Jesús los liberaba del Imperio Romano, iba a volver a ser la bonanza antigua del reino de Israel. Otros, probablemente agobiados por problemas caseros, deseaban escuchar sus consejos o su mediación. ¿Se acuerdan cuando un joven se le acercó para que él medie en un problema familiar? Pero en síntesis, ¿no? Todos tenían problemas y todos relacionaban su felicidad con el fin de sus problemas. Y eso, hermanos míos, no es la felicidad. Porque empieza un problema, se acaba y empieza otro, y otro, y otro. Ahora, espero que todos estemos de acuerdo en el siguiente raciocinio. El triunfo en la vida es producto de un esfuerzo. Las satisfacciones no llegan simplemente porque llegan a nuestra vida. Hay un camino esforzado por recorrer. Hermanos, la felicidad en el creyente está relacionado con la doctrina del
contentamiento. Y eso nos lo demuestra, por ejemplo, Job, ¿no? ¿Se acuerdan? Señor, tú me diste, tú me quitaste. Y él seguía buscando su felicidad. ¿Ya? Y oiga, no creo que nadie aquí Dios le haya dado tan duro como le dio a Job. ¿No? Le quitó todo. Todo le quitó. ¿Qué desea usted para mañana? ¿Qué desea para su futuro? ¿Qué desea usted para sus hijos? Por ejemplo, si usted desea que su hijo sea beisbolista, ¿no? ¿Béisboles? O futbolista de éxito, debe saber que sin importar sus cualidades, hay un precio por pagar. Hablamos que él tiene que entrenar y usted tiene que darle las facilidades para que él entrene. Él tiene que llevar una vida disciplinada y usted tiene que ser un ejemplo digno de imitar, pues, ¿no? Para que él pueda ser disciplinado, ¿no? ¿Ya? Ahora, no solamente eso, tiene que comprender que tiene que alejarse de los vericuecos de la juventud, de sus amigos, ¿no? De la juventud, ¿no? Porque el que tiene que triunfar, hermanos míos, tiene que darse cuenta que tiene que estar apartado. Tiene que estar apartado. Otro ejemplo. Si usted desea ingresar a la universidad, usted sabe, ¿no? Que tiene que llevar una vida disciplinada y tiene que quemarse las pestañas, ¿no? Todo triunfo, hermanos, es producto del esfuerzo. Las satisfacciones del mañana se cimentan en el sacrificio del hoy. Pero debemos tener prioridades, comprendiendo de que ni usted ni mi persona somos dueños del futuro. Hermano, el único que sabe qué va a hacer de mí un segundo después es Dios. Yo debo ser como la Biblia promete en Proverbios, ¿no? Dice, en Proverbios, en Salmo, ya se me fue, pero los tengo acá. Dice, el corcel se prepara para la batalla. Dice, pero el que dé el triunfo es Dios. O sea, yo me preparo, yo quiero triunfar, yo quiero ser mejor en muchas cosas, yo quiero tener mi felicidad. Pero el triunfo me lo va a dar Dios. Y tengo que comprender, ¿no? De que a veces las cosas no van a suceder como yo deseo. Pero lo que yo sí comprendo en el hoy para yo tener paz en mi corazón es que tengo que tener compromiso. Ahora, hay que aprender a calcular si estamos dispuestos a pagar el precio que requiere el triunfo. Y tengámoslo por seguro, triunfar no es fácil porque requiere un serio compromiso. Las multitudes seguían a Jesús porque lo habían identificado como un hacedor de milagros. En el fondo de su corazón pensaban que en este hombre, mediante el poder que él manifestaba, los haría triunfar en sus propios planes sin más ni más. Y Jesús sabía sus pensamientos. Y sabía cuán equivocados estaban ellos. Y como maestro perfecto, intentaría hacerlos reaccionar. Ya antes se había enseñado la regla de oro. Busque Lucas, pero sin perder el capítulo 14. Lucas capítulo 12, versículo 31. Dice la palabra de Dios así: mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, ¿cuál es la regla de oro? Que primero yo tengo que buscar tener una relación con Dios, ¿ya? E intentar satisfacer, ¿ya?, las necesidades del reino. ¿Cuáles son las necesidades del reino? Con respecto de nosotros, dos: que intentemos imitar a Cristo, ¿ya? Porque este es el único patrón de comportamiento que fundamenta que la obra que hagamos en la gran comisión no sea estorbada. ¿Ya? Estoy siendo claro, ¿no? ¿Estoy siendo claro? Ya. Hay una relación estrecha, ¿ya? Cuando el Señor me dice, preocúpate por las cosas del reino y todo lo demás será añadido, implica que yo debo de comprender que yo tengo que mejorar como creyente
porque que yo mejore como creyente es la única forma en que yo puedo contribuir correctamente para que sea bendecido el prójimo. ¿Cuál es el prójimo que implica la gran comisión? Pues empieza con mi esposo o con mi esposa, de acuerdo al caso, ¿ya? Continúa con la pequeña familia y se va a todo el mundo. A todo el mundo. Y esta es la regla de oro. Ahora, vamos a regresar al momento histórico cuando Jesús intentaba hacerles entender el costo de la felicidad que ellos pedían. Vayamos nuevamente a Lucas 14 y veamos el versículo 28. Dice así: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Les pide que se pongan en la situación de un constructor. La figura es que antes de iniciar una obra, algo que desean, calculen si los materiales que tienen son suficientes para obtener su deseo. Ahora, analicemos algunas interrogantes, ¿no? Con lo que estamos haciendo en la actualidad. ¿Basta y sobra para cimentar nuestra felicidad? Con lo que usted está haciendo en la actualidad, ¿basta para que su hijo crezca saludablemente en sus emociones? Con lo que estamos haciendo en la actualidad, ¿esperamos solucionar nuestros problemas? Hará el interrogante completamente doctrinal. ¿Será posible que algún nacido de nuevo deje de lado la regla de oro de buscar el reino de Dios y su justicia y pueda aspirar a ser feliz? Miren, sí es posible, ¿ya? Pero esa felicidad es la del mundo. Si yo quiero obtener la felicidad en las manos de Dios, no me puedo desentender de edificarme comprendiendo, no para mi egoísmo, sino que mi edificación va a servir a los que me rodean, ¿ya? Si queremos ser felices en la mano de Dios, este patrón de ideas tiene que calar profundo en nuestra mente y nuestro corazón. Ahora, regresemos a la enseñanza de Jesús y leamos un ejemplo que pone, la de una persona acostumbrada a tomar decisiones difíciles. El versículo 31 dice: ¿o qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Hermanos, los reyes en cualquier etapa de la historia de la humanidad tienen que ser personas muy analistas, porque si deciden mal, no solamente se juegan su posición, se juegan la vida de la familia real y se juegan la libertad de su nación. Repito, un rey sabio analiza muy bien porque no está dispuesto a poner en peligro su reinado. Porque si pone en peligro su reinado, acuérdense de David, ¿no? Tuvo que hacer muy bien las cosas porque cuando Absalón le quiso dar el golpe de estado, quería matar a toda su familia, ¿ya? O sea, no solamente pone en peligro a su familia, a su pueblo, ¿ya? Entonces, ellos tienen que ser muy analistas. Por tanto, si un rey se daba cuenta que la batalla estaba perdida de antemano, él prefería humillarse y rendirse antes de perder lo más significativo de su vida, ¿ya? Y esta actitud Jesús la usa como un ejemplo. Asimismo les dice lo que ocurriría al obrar sin sabiduría. Versos 29 y 30 dice: no sea que después que hayas puesto el cimiento y no puedas acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O sea, les está diciendo que vas a terminar víctima de las burlas si vas a guiarte por tus emociones, por tus ideas, por lo que crees. En caso del rey, ya lo hemos razonado, no solamente serían burlas, ¿no? Porque él pondría en peligro todo lo valioso que posee,
la vida de su familia, la libertad de su pueblo, por obrar sin sabiduría. Y permítame preguntar, si hacemos analogía con nuestra vida, ¿usted cree que será diferente con nosotros? ¿Usted cree que será diferente con nosotros? Una decisión necia puede comprometer a nuestra familia. Una decisión necia puede hacer que terminemos siendo burla de los demás. Y olvídense de lo demás, ¿no? Piensen en el demonio. ¿Ya? En el demonio. Yo me pongo a pensar, ¿cómo será, no? ¿Cómo será cuando yo hago cosas necias? ¿Cómo se sentirán mis ángeles, no? ¿Y qué le dirán los demonios? ¿Se burlarán de Cristo por intermedio de lo que ellos ven que yo estoy haciendo? ¿No? La Biblia dice que seamos espectáculo agradable a los ángeles, ¿no? Y nosotros no vemos a los ángeles, pero tengan por seguro, los ángeles y los demonios ven lo que nosotros hacemos. Pregunto, ¿está usted dispuesto a correr el riesgo de que por sus malas decisiones corrompa lo noble de su vida y haga perder posibilidad de felicidad a las personas que usted dice que son muy valiosas para usted? Jesús, hermano mío, quería golpear el intelecto de las personas que se aproximaban a él. ¿Pero por qué quería golpear su intelecto? Para ayudarlas. Y por eso les puse todos ejemplos. Lo que produciría vergüenza y lo que sería una decisión sabia. Repito, ese constructor que puede ser avergonzado, ese rey que puede perder lo más valioso de su legado, de su vida, somos nosotros. La pregunta consiguiente sería, ¿deseamos triunfar aquí en el mundo? Y la respuesta siempre va a ser la misma. Si usted quiere triunfar, deberá aprender a ser discípulo de Cristo. ¿Ya? Y comprenda que al inmiscuirme en las batallas de Dios, no son mis batallas, son las batallas de Dios. ¿Ya? Ahora, si son las batallas de Dios, ¿quién es el que tiene el propósito de la guerra? ¿Es usted o es Dios? Es Dios, hermanos míos. Yo creo que el propósito de Job debió ser, ¿no? Porque ¿se acuerdan cómo oraba? Él oraba, si mis hijos se hubieran olvidado, yo los pongo a cuenta, Señor. Ya, él oraba por sus hijos, su propósito era ser feliz, su propósito era que sus hijos crezcan, se desarrollen. Tenía propósitos, pero Dios desarmó todos sus propósitos. Porque había un propósito más grande que era el de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos míos? Hermanos, nosotros pensamos en chico y Él piensa en grande. Y yo le voy a decir, Él no es malo. Él no es malo. Yo he sufrido mucho, yo sé que usted también. Y mi sufrimiento no ha terminado. Porque voy a seguir sufriendo. De ver cosas que no me cuadran en mi familia. De ver cosas que le suceden a las personas que yo amo. De ver cosas de las personas que me he esforzado por ayudarlos. De ver situaciones de personas que tengo mucha sensibilidad hacia ellas y ver que no puedo solucionar nada. Los planes de Dios verdaderamente siempre no los comprendo. Pero yo sé que en el contentamiento y seguir mi camino en lo que Él me permite hacer y tener alegría por los triunfos visibles que me permite tener, es parte de mi felicidad en este mundo. Y el resto de toda la cosmovisión de lo que está pasando, se lo tengo que dejar a Dios. Interesante notar que el que obra con sabiduría, el caso del rey, forzosamente debía de humillarse y renunciar a parte de su estatus que por derecho propio le correspondía. Este ejemplo es una figura literaria, hermanos míos, que tenemos que entregar lo que tenemos por propio. Las decisiones soberanas que nos corresponden, ¿ya? Las decisiones soberanas que nos corresponden, ¿ya? Deben guiarse por las decisiones soberanas de quien hizo este libro. Y eso es difícil, ¿verdad? Y mucho más cuando estamos capturados emocionalmente.
Cuando tenemos sueños que nosotros hemos hecho y vemos que en el camino el Señor los comienza a permitir que se tumben o tumbarlos él mismo, ¿no? Hermano, los judíos acudían a Jesús porque buscaban respuesta para sus deseos, para su propia felicidad. Pregunto, ¿para qué se acercó usted la primera vez a Jesucristo? No me conteste, sino piénselo. ¿Se acuerda? Yo sí recuerdo. Yo me acerqué la primera vez para el Señor Jesús, no porque sufría. Tenía dos padres que eran bacanes. Había gozado la pobreza, pero me había acomodado a ella. Había gozado la riqueza y también me había acomodado. Yo la primera vez que me acerco a Cristo, me acerco porque me sentía contento con los hermanos. Me vacilaba, me gustaba jugar, así como los jóvenes, así como los veía, jugaba, me alegraba, me divertía. Y el pastor siempre decía, después que terminaba de jugar básquetbol o fútbol, nos decía, ahora al culto, el domingo al culto. Bueno, ya, pues, al culto jugaban los mayores, los menores. Y yo comprendí el mensaje del principio. Comprendí que si no recibía a Cristo me iba al infierno. Pero comprendí que tenía que cambiar mi vida. Y no estuve dispuesto a pagar el precio. No quise cambiar mi vida. Y la vida me entregó dolores de cabeza. Y cuando vi que mi familia iba de mal en peor, me acerqué a Cristo. Porque reconocí que la culpa era mía. Recibí a Cristo y he visto cosas maravillosas de mi familia, pero también he visto cosas que me siguen causando dolor. Y tengo que vivir con el contentamiento. ¿Saben en qué relaciona la felicidad del creyente? No en la suya propia, sino en ser útil para que otros puedan ser felices. Empezando por tu hijo, y yendo más allá por las personas que te rodean, hermano. ¿Por qué se acercó usted la primera vez a Jesucristo? ¿Lo está logrando? Porque la salvación no hay nada que ver, ya se logró en Cristo. Pero se acercó por otra cosa, razone. ¿Lo logró? ¿Lo logró? Yo conozco personas que se han acercado a Cristo porque su matrimonio estaba roto. Y a algunos Dios le recompuso el matrimonio y otro, su matrimonio siguió igual. Yo conozco personas que se han acercado a Cristo porque sus padres iban a morir. Uno de sus padres. Y algunos lo salvó y otros murieron. Y así, innumerables situaciones, personas que se han acercado a Cristo pidiendo algo y Dios se los ha dado y a otros no se los ha dado. Pero cuando la persona está correctamente discipulada y comprende lo que significa ser discípulo de Cristo, sin importar lo que le dé o que le quite, comprende que su felicidad está relacionada en ser útil a los demás. Hermanos, ¿ustedes creen que quién es el más bendecido cuando yo tengo discipulado con algunos de ustedes, cuando tengo consejería? Hermanos, si no me dedicaría a eso, no tendría fuerza para seguir viviendo. La relación de mi vida y la relación de la vida de cualquier verdadero discípulo de Cristo no está en lo que logra para él, sino en lo útil que puede ser para que otros puedan superar sus propios problemas. No se separe de la iglesia de Cristo. No se separe del plan de Dios para su vida por sus sueños personales, porque no es el camino correcto. No vayamos a pensar como los israelitas, hermanos míos, que se acercaban a Dios, a Jesús, para pedirle, y Él los hacía pensar. Él les había entregado todo lo necesario para defender su familia y a su nación, sino que ellos lo tiraron todo por la borda. Todo por la borda. Salmos 127. Salmos.
Él les había entregado todo, hermanos, para que triunfen en la familia y en la ciudad. Miren lo que dice. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que le edifican. Y en su ciudad, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Ellos sabían, hermanos, que fundamental para defender a su familia y de fundamental para defender a su nación era el poder de Dios. Pero Dios no entrega su poder como si fuera la lámpara de Aladino, hermanos míos. Él es el creador, el ordenador. Él hace y deshace deseos, sueños, aspiraciones. No está obligado a nada porque Él es soberano. Entonces, si yo quiero gozar algo de triunfo en mi familia y en mi ciudad, yo tengo que ser un discípulo de Cristo, considerando que pese a hacer lo correcto, lo justo y lo necesario, igualito Dios me puede quitar lo que yo creo que me tengo derecho. Hermano, porque si vemos la vida de los apóstoles, hermanos, ¿no vemos la historia de los héroes de la fe? Les quitaba, los aserraban, los mataban. Sí, la vida de Pablo, la vida de Pedro, la vida de Juan, la vida de Juan del Bautista, la vida de Jeremías, el profeta llorón, que se pasó toda su vida predicando y no logró nada. ¿Usted cree que él no se sentía feliz? Sí, hermanos míos. ¿Habrá gozado de mucha risa, mucha alegría? ¿Habrá tenido un sinnúmero de problemas? Yo no me imagino una persona con más problemas, ¿no? Que Dios le manda, ve, predica, y que ni siquiera sus padres, sus hermanos, nadie se arrepienta. Y ver que el pueblo por el cual luchó es llevado en cautiverio. Y después siguió predicando, por la Biblia no registra ninguno de la nación de Israel que se arrepintió. Pero él siguió buscando su felicidad, porque la felicidad que él tenía no estaba relacionado con los resultados que obtenía, sino con tener paz en su corazón de hacer el trabajo que Dios le había ordenado. Hermano, yo no he venido a esta iglesia a cumplir sueños. Yo he venido a esta iglesia a proponerles trabajar por la fe de Cristo. Y en ese camino que trabajamos en la fe de Cristo, podemos aprender a ver milagros. Podemos aprender a ver milagros. Pero eso va a depender de nosotros. Hermanos, ¿ustedes creen que yo no tengo dolores en mi alma? Dolores en el alma. Sueños que tuve y no pude cumplir. Pero yo sigo buscando mi felicidad. Porque mi felicidad está poner los pies donde Jesús permite que yo lo ponga para ayudar a los demás. Dios promete ayudarnos y ha dado un método que le fue enseñado por el Señor Jesús a las personas que se acercaban a Él. En primera instancia le demandaba que deberían considerar ser sus discípulos como paso indispensable para poner camino a la felicidad. Versículo 26. Lucas, estamos en Lucas, ¿no, hermanos? Lucas 14. Versículo 26 y versículo 27. Dice, Lucas 14, 26 dice, si alguno viniere a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Versículo 33 dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Es interesante, ¿no? Nos está diciendo que renunciemos a todo. Porque la posibilidad del triunfo, hermanos míos, según la óptica de Dios, es que aceptemos ser sus discípulos. Y surge una pregunta, ¿no? ¿Qué entendían los judíos por ser discípulo de alguien? ¿En qué consistía ese compromiso?
la mentalidad general del oriental de aquel entonces, ¿ya? Y que persiste aún en la actualidad, es que los seguidores tienen que aprender la voluntad del maestro y ponerla en obra. O sea, es la mentalidad de todo el oriente. Por eso es que a veces nosotros fracasamos en ser discípulos, porque pensamos como occidentales y no como orientales, ¿ya? Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo negativo, ¿ya? Pero muy claro para que usted vea la mentalidad oriental. Por ejemplo, en los casos de los musulmanes, ¿no? A ellos les han dicho, porque en el Corán dice que Alá ama a los valientes y que hable el paraíso celestial a los que mueren en guerra santa contra los infieles. O sea, ellos son discípulos y ellos son capaces de ponerse bombas, morir y gritar: Alá ama a los valientes. Y le dicen a sus hijos que es un honor morir por Alá, porque son discípulos. ¿Ya? Una parte negativa de ser discípulos, ¿ya? Igual, cuando un creyente, cuando usted es bien fuerte en sus convicciones, ¿qué le dice? ¿No le dicen fanático? Son discípulos, claro, de ideas cerradas, ellos, ¿no es cierto? ¿Qué se necesita para ser un buen alumno de una mentalidad en una zona geográfica donde se desarrolló Israel? Compromiso, un corazón dispuesto a escuchar y obedecer. Compromiso. ¿Compromiso con qué? Con la ciencia bíblica. ¿Compromiso con qué? Con ver los modelos bíblicos e imitarlos. Principio por Jesús. Pero eso es justamente una de las partes que siempre se predica a los maestros, a los pastores, a los diáconos, a los directores, ¿no? Ya. ¿Qué es lo que se les predica? Que Dios, que el ser humano no ve a Dios, pues. ¿Alguno de ustedes ha visto a Dios? Nadie ha visto a Jesús, pero ven al pastor, pero ven a los maestros, pero ven a los diáconos, pero ven a aquellos que dicen que son discípulos de Cristo. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que tener ese corazón dispuesto a escuchar y obedecer, comprendiendo que los que vienen detrás de nosotros, ninguno ha visto a Cristo. Los niños de la escuela dominical la ven a Marjorie, la ven a Romina, la ve a ustedes o a ustedes, hermanos, cuando deciden colaborar ahí. Y ellos van a crecer, si son bien educados, con la ciencia de la Biblia y con la imitación de lo que ven hacer a los mayores. ¿Usted quiere que sus hijos triunfen de la mano de Dios? Pues ellos tendrán que ver que ustedes son discípulos de Cristo. Si usted quiere que sus hijos simplemente triunfen, demuéstrele cualquier forma de vivir su vida. Y ellos por naturaleza la van a intentar imitar. Ser discípulo de Cristo. Requisitos que él pide. Y el primero, ya le hemos dicho, demanda no claudicar en nuestro círculo íntimo. En este contexto, ¿no? Lucas capítulo 14, versículo 26, dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún ama su propia vida, no puede ser mi discípulo. El término que nuestra Reina Valera escribe aborrece es el término mesei, que significa odiar, desatender, ser indiferente. Pero no tenemos que agarrar todos los conceptos, ¿no? Porque yo no puedo odiar a mi padre, pues no está diciendo eso, ni puedo odiar a mis hermanos, ¿no? Lo que pasa es que lo que estamos leyendo es una exageración literaria para causar un efecto. Jesús no nos pide odiar a nuestros seres queridos, sino que nos pide que elevemos el compromiso que tenemos con Él a su máxima expresión. De tal forma, por eso son sinónimos, que desatendamos, que seamos indiferentes a la demanda de nuestro círculo más íntimo cuando es incompatible con las enseñanzas y deseos del Maestro Celestial. ¿Que cuáles son? Ya los he dicho, ¿no?
En lo macro, enchufados a la Gran Comisión, y en lo micro, enchufados a intentar noblemente imitarlo. Cuando recibimos a Cristo como Señor de nuestra vida, hay costumbres de familia que debemos de dejar, y al hacerlos vamos a tener problemas con ellos. Por ejemplo, en el caso mío, no voy a poner nombre de ninguno, voy a ponerme yo como ejemplo, ¿ya? Si yo viviera con mi padre y él no fuera creyente, él me diría, ¿no? Ricardo, es mi cumpleaños, toma. Y si yo soy discípulo de Cristo, no tengo que odiar a mi padre, sino que tengo que hacer mesei, desatender su orden, indiferente a su solicitud. ¿Ya? ¿Comprendemos, hermanos? ¿Estoy siendo claro? Si, por ejemplo, el padre es de la confraternidad del Señor de los Milagros, ¿ya? Y te dice, carga la imagen, tú tienes que hacer mesei, desatender ese mandato, ser indiferente a la solicitud de tu padre. O sea, no está diciendo que odiemos, sino que seamos indiferentes, que desatendamos cualquier mandato o costumbre de los padres que se aleja de la visión de Dios para nuestra vida. Y eso es la primera demanda para un discípulo de Cristo. Y eso cuesta, pues, porque la familia a veces te ve como apestado. Y lo segundo, demanda una vida de sacrificio por los demás. Demanda una vida de sacrificio por los demás. Lucas 14:27 dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Hermano, Jesús cargó una pesada cruz, no solamente camino al Calvario, sino que en forma figurativa, vamos a hablar, él dejó, una cosa que sucedió, pero en forma figurativa de algo de una cruz, de algo que le iba a dar dolor, ¿ya? Recordemos, hermanos, que él dejó su condición de intocable para venir a este mundo. Toda su vida, del Señor es una loa a su sacrificio para los demás. Se sacrificó por todos nosotros para que tengamos esperanza, ¿no? Mi libertad del pecado costó el sacrificio del Señor Jesús, de dejar ser intocable, de venir a un mundo que se burlen de Él, de sufrir las limitaciones de un ser humano y de morir en la cruz. Él demostró, hermanos míos, esa demanda que Él nos hace a nosotros, que tenemos que tener una vida de sacrificio para los demás. Porque si no, no estamos siendo correctos discípulos de Cristo. Y ahí donde se encuadra, por ejemplo, el motivo por el cual, ¿ya? El varón que perdió a todos sus hijos y a toda su fortuna puede decir: tú me diste, tú me quitaste, que la gloria sea para ti. Él no comprendía, pero él en ese momento sabía que había un plan más vasto que solamente le correspondía a Dios. Hermanos, el Señor se gloria en nuestra debilidad. Yo no deseo ni un mal para nadie, pero pregunto, ¿está segura la vida de sus hijos pequeños? ¿Está segura su vida? ¿Está seguro su matrimonio? ¿Está seguro? ¿Está con 7 candados? ¿Está segura su salud? ¿Está segura su salud? ¿Va a tener hijos? ¿No le va a dar una enfermedad terrible? ¿Porque usted es buen creyente? Hermano, hay muchas cosas que van a suceder en nuestra vida y no las comprendemos. Y eso no implica que por lo que yo sufra deje de trabajar para que los demás puedan conocer al Padre Celestial. El Señor Jesús les demandó que tenían que tener una vida de sacrificio por los demás. Porque mi libertad y su libertad costó el sacrificio del Señor Jesucristo. Y lo tercero que demanda, Lucas 14:33. Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee,
no puede ser mi discípulo. ¿Qué es lo que demanda? Renunciar a nuestra soberanía, como el rey. La palabra de Dios se refiere a los que aceptan a Jesús como Señor y Salvador, como siervos. Un esclavo, hermanos míos, por favor escúcheme y no se sienta mal con lo que le voy a decir, ¿ya? Un esclavo no tiene nada, todo es de su amo. Si su amo es malvado, abusará con el siervo. Pero si el amo es bueno, lo ayudará a ser feliz. Y yo le aseguro, no hay amo más bueno que el Señor que está en los cielos. Pero Él permite mucho sufrimiento. Exactamente, ¿cuándo voy a comprender todo eso? Cuando esté con Él en su presencia. Y cuando no solamente mis libros sean abiertos, sino comprenda por qué mis hermanos sufrieron tanto. Hermano, yo quisiera tener un poder sobrenatural. De que usted me cuente sus problemas y decirle, solucionado, solucionado, solucionado. Sería maravilloso, ¿no? Pero eso no sería divino, pues. Eso sería abracadabra. ¿Qué significa? Sería demoníaco. Porque nadie puede ocupar el lugar de Dios. Lo único que podemos hacer es esforzarnos por ser un buen ejemplo, por expresarle la voluntad del Padre Celestial, porque no hay más que hacer. Un esclavo no tiene nada, todo es del amo. Dios desea, hermanos míos, que nosotros tengamos la siguiente actitud. Señor, todo es tuyo, porque tuyo es el mundo y su amplitud. Y yo no soy ajeno a esa realidad, Señor, soy tu propiedad. Lo que tú me das y lo que tú me quitas es lo justo y lo necesario. Hermanos, vuelvo a repetir. No he venido a predicarles, a decirles que sus problemas se van a solucionar. Las prédicas en esta iglesia se enmarcan siempre en que usted logre su felicidad, su realización personal, y no a venderle manteca de culebra. Yo no puedo cambiar la vida ni los problemas que a cada uno de ustedes le aflige. Lo único que les puedo entregar es la sabiduría y la palabra del Señor, mi testimonio, para que usted comprenda que si hemos elegido por Señor es para predicar su evangelio y para que logremos tener felicidad, pero felicidad con lo que dice la palabra del Señor. No vaya a pensar, hermanos míos, por favor, de que soy fatalista. No soy fatalista. Porque si fuera fatalista no me esforzaría. Yo sé cuál es mi trabajo debajo del sol. Yo quiero que usted también lo sepa. Yo quiero que usted comprenda que el ser siervo de Cristo implica cumplir estas demandas. Conclusiones, o dicho de otra forma, Dios provee felicidad y paz en el corazón humano cuando aceptamos la demanda de compromiso que nos hace discípulos. ¿Y cuáles son las demandas? Primero, no podemos claudicar con nuestro círculo más íntimo cuando, por estar bien con ellos, vamos a ir en contra de lo que dice la palabra del Señor. Segundo, tenemos que comprender que tenemos que tener una vida de sacrificio por lo demás. Y tercero, debemos aprender a renunciar a nuestra soberanía. Ya no es como a mí me parece, sino es como le parece a Dios. Ya no es lo que a mí me conviene, sino lo que es notorio que le conviene a Dios. Y tengámoslo por seguro, hermanos míos. Dios hará cosas grandes y maravillosas que ojo no vio ni intelecto discernió. Hermano, yo le aseguro, yo soy feliz y no logro todo lo que deseo. Yo soy feliz. ¿Y saben por qué soy feliz? Porque Dios me ha dado un ministerio. Porque Dios me ha nombrado su embajador. Porque Dios me ha permitido ver maravillas y me sigue permitiendo ver. Y también me permite ver fracasos que me causan dolor en el alma, pero que no me van a apartar de mi camino de ser discípulo de Dios. Inclinen su rostro. Vamos ahora. Bendito Padre Celestial,
Comprendemos, mi Dios, que el camino no es fácil. Que en el camino para ser sus discípulos, Señor, vamos a ver cosas que nos agradan, cosas que nos desagradan, Señor. Pero usted ha marcado el camino y ha dado demanda, Señor. Señor, permita que cada uno de mis hermanos aprenda a tener contentamiento y que no se alejen, Señor, de la ruta que usted nos ha marcado. Ayúdenos, papito lindo, porque hay personas que van camino al infierno, Señor. Ayúdenos, papito lindo, porque hay personas que, sin ir camino al infierno, no comprenden estas cosas y viven en un mundo de ilusión, Señor, creado por algunos malos obreros, Señor, que lo único que buscan es sacarles ventaja y no les hablan las cosas como son. Ayúdenos, papito lindo, para aprender su camino sacrificado que a usted le dio felicidad, Señor. Ayúdenos, Señor. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito, precioso y poderoso de Cristo. Dios lo bendiga, hermano.